A los 30 años podría plantearme una cartera con un 85% de renta variable. A los 60 quizá un 50%. Pero cuidado, dos personas con la misma edad podrían necesitar carteras completamente diferentes. En este vídeo voy a construir una cartera orientativa para los 30, 40, 50 y 60 años. Veremos qué porcentaje dedicaría a renta variable y a renta fija, qué errores evitaría en cada etapa y cómo adaptar esas cifras a tu situación personal. Porque utilizar únicamente la edad para decidir cómo invertir puede llevarte a asumir un riesgo mucho mayor del que realmente puedes soportar. Un pequeño apunte antes de empezar. Recordad que este vídeo es puramente educativo. No soy vuestro asesor financiero y la bolsa tiene riesgos. Quizá hayas escuchado la regla del 120. Restas tu edad a 120 y el resultado indica el porcentaje que deberías tener en renta variable. Por ejemplo, con 40 años sería un 80%. Puede servir como referencia, pero aplicarla de manera automática puede llevarte a construir una cartera equivocada. Imagina dos personas de 50 años. Una tiene la vivienda pagada, ingresos estables, una buena pensión prevista y no va a necesitar ese dinero durante los próximos 15 años. La otra tiene deudas, ingresos irregulares y va a necesitar parte del capital dentro de 3 años. Aunque tengan la misma edad, no deberían tener la misma cartera. La edad es solo el punto de partida. También debes valorar cuándo necesitarás el dinero, la estabilidad de tus ingresos, deudas y responsabilidades, tu capacidad económica para asumir pérdidas y tu tolerancia emocional durante las caídas. Porque una cartera perfecta sobre el papel no sirve de nada si terminas vendiendo cuando cae un 30%. Para simplificar, dividiré la cartera invertida en dos bloques: renta variable y renta fija. La renta variable será el motor de crecimiento a largo plazo. Y no hablo de comprar acciones aisladas buscando un pelotazo, sino de construir una cartera diversificada mediante fondos o ETFs. Podría utilizarse un índice global como el MSCI World o uno incluso todavía más amplio que incluya emergentes. También el S&P 500, teniendo claro que concentra la inversión en grandes empresas de Estados Unidos y no representa al mercado mundial. La renta fija busca reducir la volatilidad y aportar estabilidad relativa. Pero no toda tiene el mismo riesgo. Debemos valorar la calidad crediticia, la duración, la moneda y la sensibilidad a los tipos de interés. Dentro de esta parte conservadora, podrían utilizarse bonos gubernamentales de calidad, fondos de renta fija de corta duración o productos monetarios, según el objetivo de cada inversor. Si quieres profundizar en ETFs monetarios, te dejo aquí un vídeo donde te explico cómo funcionan, qué riesgos tienen y cuándo pueden ser útiles. Antes de ver las 4 carteras, quiero separar algo importante. El fondo de emergencia no forma parte de la cartera invertida. Su función no es generar rentabilidad, sino estar disponible de inmediato ante un imprevisto y evitar que tengas que vender inversiones durante una caída. Por eso, lo mantendría en una cuenta bancaria líquida, protegida y accesible en el acto. Como referencia, una persona joven, con ingresos estables y pocas responsabilidades, podría cubrir entre 3 y 6 meses sus gastos esenciales. Si los ingresos son variables, hay personas dependientes o está cerca de la jubilación, ese colchón podría aumentar hasta 6 o 12 meses. La edad influye, pero la vulnerabilidad financiera importa mucho más. A partir de ahora, todos los porcentajes que mencione se referirán únicamente a la cartera invertida. El fondo de emergencia queda fuera. Ahora sí, vamos con la cartera de los 30. A los 30, tu mayor activo no suele ser el dinero acumulado, sino el tiempo. Todavía podrías tener 30 o 40 años por delante antes de necesitar la mayor parte del capital. Eso te permite asumir más volatilidad, siempre y cuando tu situación financiera sea estable. Como punto de partida, plantearía 85% en renta variable y 15% en renta fija. Dentro de la renta variable, priorizaría una base global y diversificada mediante fondos o ETFs. Una pequeña parte podría dedicarse a acciones individuales, dividendos, pequeñas compañías u otras estrategias, pero solo si comprendes bien lo que compras y aceptas sus riesgos. Evitaría convertir la cartera en una colección de apuestas sin relación entre sí. También entra en juego el capital humano, tu capacidad de trabajar y generar ingresos durante las próximas décadas. Una persona con un empleo estable no tiene el mismo perfil que un autónomo o alguien con ingresos variables. Cuanto menos previsibles sean tus ingresos, mayor debe ser el fondo de emergencia
y más prudente debería ser tu cartera. El gran error en esta etapa no suele ser elegir entre un 80 y un 85% en renta variable. Los errores realmente costosos son no empezar o cambiar continuamente de estrategia, invertir sin fondo de emergencia o utilizar deuda para especular, vender en la primera caída o intentar hacerse rico rápidamente. Imagina una persona que invierte $400 al mes durante 30 años. En una simulación con una rentabilidad media anual hipotética del 8%, podría acumular alrededor de $600.000, pese a haber aportado aproximadamente $144.000 de su bolsillo. El resto procedería del crecimiento compuesto, pero es solo una simulación. La rentabilidad no será lineal y el resultado real dependerá de la inflación, de los costos, de los impuestos y del comportamiento del mercado. La cifra exacta no es lo importante. La lección es que cuando tienes décadas por delante, la constancia puede ser mucho más valiosa que encontrar la acción perfecta. A los 30, no necesitas que todas tus inversiones funcionen inmediatamente. Necesitas tiempo, diversificación y permanecer en el juego. Con el paso del tiempo, aumentan las responsabilidades y disminuye el margen para recuperarse de una mala decisión. A los 40 años, el horizonte temporal sigue siendo largo. Todavía te quedan 20 o 25 años hasta tu jubilación, por lo que sería un error volverte automáticamente demasiado conservador. Como punto de partida, plantearía 75% en renta variable y 25% en renta fija. La diferencia con respecto a la etapa anterior no consiste solo en aumentar la renta fija. También suelen crecer las responsabilidades. Hipotecas, hijos, personas dependientes, gastos educativos y un menor margen para recuperarse de una mala decisión. Por eso, revisaría toda la estructura financiera. ¿Dependes de una única fuente de ingresos? ¿Tienes gastos importantes previstos? ¿Tu trabajo y tu cartera dependen del mismo sector? Este último riesgo es especialmente importante. Si trabajas en una empresa tecnológica y tu cartera está principalmente invertida en esa empresa o en su sector, una crisis podría reducir al mismo tiempo tus ingresos y tu patrimonio. Diversificar no consiste solo en comprar muchas empresas, también significa evitar que tus ingresos y tus inversiones dependan del mismo sector. El principal error de esta etapa es aplazar la planificación pensando que todavía queda mucho tiempo. Aún puedes corregir muchos errores, pero cada año perdido empieza a tener un coste mayor. Si quieres seguir aprendiendo a construir una cartera adaptada a tu situación y tomar mejores decisiones a largo plazo, suscríbete al canal. Aquí hablamos de inversión con sentido común, sin perseguir modas ni promesas de dinero fácil. A los 40 años, tu cartera debe seguir creciendo, pero tu vida financiera ya no puede depender de que todo salga perfectamente. En la siguiente etapa, crecer sigue siendo importante, pero proteger el plan empieza a pesar mucho más. A los 50 años, el horizonte temporal no termina al jubilarte. Si te jubilas a los 65, tu cartera todavía podría necesitar durar otros 25 o 30 años. Por eso, no eliminaría la renta variable, pero tampoco asumiría el mismo riesgo que a los 30, especialmente si una gran caída puede obligarte a retrasar tu jubilación. Como punto de partida, plantearía 60% en renta variable y 40% en renta fija. El porcentaje exacto dependerá de tu pensión prevista, gastos, propiedades, deudas y del momento en el que empezarás a retirar el dinero. En esta etapa, la cartera debe cumplir dos funciones: seguir haciendo crecer el patrimonio y preparar el capital para los primeros años de la jubilación. También reduciría riesgos que antes eran más tolerables. Concentraciones excesivas, empresas muy endeudadas, productos que no conoces, estrategias especulativas o dependencia de acciones con dividendos muy altos. Una rentabilidad por dividendo alta no convierte la inversión en más segura. La empresa puede recortar el dividendo y la acción caer al mismo tiempo. Y si llegas a los 50 sin haber invertido, no entres en pánico. El peor error sería intentar recuperar el tiempo asumiendo el riesgo de alguien de 20 años. No necesitas perseguir pelotazos ni rentabilidades extraordinarias. Necesitas una cartera equilibrada, controlar tus gastos y aumentar todo lo posible tu capacidad de ahorro. En esta etapa, aumentar tus aportaciones suele ser mucho más sensato que aumentar peligrosamente el riesgo. La pregunta ya no es solo ¿cuánto puedo ganar?, sino
¿Qué pasaría con mi plan si la bolsa cayera un 40%? ¿Tendrías que vender, retrasar tu jubilación o abandonar la estrategia? Si una caída fuerte, pero posible, destruye todo tu plan, probablemente estás asumiendo demasiado riesgo. A los 50 años no tienes que dejar de crecer, pero tienes que evitar que una mala decisión destruya 20 años de buenas decisiones. Cuando empiezas a acercarte a las retiradas, aparece un riesgo que no existe durante las fases de acumulación. A los 60 años, muchas personas piensan únicamente en proteger el capital, pero protegerlo no significa guardarlo en efectivo, porque la inflación puede destrozar su poder adquisitivo durante una jubilación que puede durar 20, 25 o incluso 30 años. Como punto de partida, plantearía 50% en renta variable y 50% en renta fija. Si tu pensión cubre los gastos esenciales, podrías mantener más renta variable. Si necesitas la cartera para vivir, probablemente necesitarás más estabilidad. Aquí aparece un riesgo clave: la secuencia de rentabilidades. Si la bolsa cae durante los primeros años de jubilación y necesitas vender inversiones para cubrir tus gastos, podrías desprenderte de muchas participaciones a precios bajos. Aunque el mercado se recupere después, quedará menos capital participando en esa recuperación. Por eso, dos jubilados con la misma rentabilidad durante 20 años pueden terminar con resultados muy distintos. Quien sufre las caídas al principio y retira dinero en las mismas puede terminar con un patrimonio mucho menor. Cuando empiezas a retirar capital, el orden de las rentabilidades importa. Para reducir este riesgo, mantendría una parte conservadora para cubrir varios años de retiradas previstas, combinando liquidez, productos monetarios y renta fija de calidad, según las necesidades y el horizonte temporal. La idea es evitar que una caída bursátil te obligue a vender renta variable en el peor momento. También utilizaría el rebalanceo. Si la renta variable cae y pasa del 50 al 40% de tu cartera, podrías utilizar una parte de la renta fija para recuperar progresivamente la distribución prevista. No se trata de adivinar el mínimo del mercado, sino de aplicar un sistema definido de antemano. El error puede producirse en los dos extremos: mantener casi todo en renta variable y depender de que el mercado no caiga, o pasar todo a efectivo y perder poder adquisitivo durante décadas. La cartera necesita estabilidad, pero también una parte capaz de seguir creciendo. A los 60 años, la cartera ya no solo tiene que darte rentabilidad, también debe darte tranquilidad y permitirte atravesar una crisis sin cambiar el plan. Ahora llegamos al factor que mencioné al principio. Dos personas con la misma edad pueden necesitar carteras muy diferentes, porque la capacidad de asumir riesgo y la tolerancia al riesgo no son lo mismo. La capacidad de riesgo depende de tus números: ingresos, gastos, patrimonio, deudas, horizonte temporal, pensión futura y necesidad de retirar dinero. La tolerancia al riesgo, en cambio, depende de tu comportamiento. ¿Cómo reaccionarías si el mercado cae un 20 o un 30 o un 40%? Puedes tener capacidad económica para resistir una gran caída, pero no capacidad emocional. También puede ocurrir lo contrario: sentirte cómodo con la volatilidad, pero necesitar el dinero dentro de 2 años. Tu cartera debe ajustarse al menor de esos límites. No la construyas pensando en cómo te sientes cuando el mercado sube, sino en cómo actuarías durante una crisis real. Como punto de partida educativo, 85-15 a los 30, 75-25 a los 40, 60-40 a los 50 y 50-50 a los 60. Recuerda que esos porcentajes se aplican únicamente a la cartera invertida. El fondo de emergencia permanece separado y esos porcentajes no son una receta universal. La cartera adecuada no es la que ofrece una máxima rentabilidad sobre una hoja de cálculo, es la que te permite cumplir tus objetivos, dormir tranquilo y mantener el plan durante los momentos difíciles. Ahora ya tienes una referencia para adaptar tu cartera a cada etapa de tu vida. Si antes de invertir necesitas ordenar tus gastos, eliminar deudas y crear un sistema de ahorro, mira este vídeo. Y si ya tienes esa base y quieres entender por qué suben o bajan las acciones y cómo distinguir entre precio y valor, mira este otro. Elige el que mejor encaje en tu situación. Si este vídeo te ha ayudado, dale me gusta y suscríbete al canal. Un abrazo y buenas inversiones.